a todos guerreros y guerreras de Cristo. El día de hoy presentaremos un tema que ha sido de confusión para muchas personas. Pero hoy les explicaremos con más claridad. El tema es acerca de la Trinidad de Dios. El punto de vista trinitario dice que es un Dios en tres personas, no está hablando de tres dioses. Y el punto de vista contrario dice que solamente aquel a que conocemos como Padre es Dios y que el Hijo y el Espíritu Santo no lo son. Ahora trataremos este tema por puntos. Punto número 1, el Creador. Podemos ver que en Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en 26 al 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, todas las aves de la tierra, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí vemos que Dios es el creador de todas las cosas. Dios está hablando en plural: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién está hablando? Sabemos que está hablando con el Hijo. Ahora, ambos puntos de vista, tanto el trinitarista como el antitrinitarista, están de acuerdo en que Jesús, el Hijo, participó en la creación. Pero miremos lo que dice Isaías 44:24. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. El punto de vista antitrinitario dice que el Hijo participó en la creación, pero niega que sea Dios. Y aquí es claro, dice Dios que extiendo solo los cielos. Solamente Él es creador. Solamente Él es el creador. Luego también otro punto que podemos observar es en Hebreos 1:2 y el 10, que dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y en el 10 dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y vemos en Job un ejemplo del Espíritu participando en la creación. El Job es el capítulo 33, versículo 4, que dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Luego tenemos el capítulo 1 de Juan, versículo 3. Hablando de la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Y Colosenses 1, del 15 al 17, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora, un paréntesis, aquí dice el primogénito de toda creación, no quiere decir que sea el primer ser creado. También vemos que la Biblia muchas veces hace referencia de Dios, dice: yo soy el primero y el último. Eso no quiere decir que sea el primero en ser creado, sino que no hay cosa alguna antes de él. A eso se refiere con el primero, y que no hay algo después de él. Colosenses 1, continuamos versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Aquí está hablando de Cristo. Ahora, en el punto de vista antitrinitario,
surgen ciertas versiones de la Biblia como donde este versículo aparece como Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, no importa que sean tronos o señoríos o gobiernos o autoridades, todas las otras cosas han sido creadas mediante Él y para Él. También Él es antes de todas las otras cosas y por medio de Él se hizo que todas las otras cosas existieran. El punto de vista que tratan de enseñar con esta traducción es que el Hijo fue el primer ser creado y después Él ayudó a Dios a crear todas las otras cosas. Esto es lo que enseñan ellos. Ahora, esto es ilógico al compararlo dentro de su misma traducción con otro versículo, Juan 1:3. Todas las cosas vinieron a existir por medio de Él, y sin Él ni siquiera una cosa vino a existir. Lo que ha venido a existir por medio de Él era vida, y la vida era luz de los hombres. Bueno, hay una gran diferencia entre existir eternamente como Dios y llegar a existir. Si es como ellos dicen que Él fue el primer ser creado y después ayudó a crear las otras cosas, entraría en una contradicción dentro de su propia traducción de las escrituras. También podemos ver en Isaías 44:6 que dice: Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Aquí está hablando Dios. Él es el primero y el postrero. Algunos usan el otro versículo que yo les mostré donde dice que es el primogénito de toda creación, que fue el primer ser creado. Pero ya vimos que cuando la Biblia dice yo soy el primero y el último, no quiere decir necesariamente que sea el primero en ser creado, sino aquí estaríamos diciendo que Dios fue el primer ser creado. Salmos 102 24 y 25. Dije: Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Punto número 2. El verbo o la palabra. En algunas versiones aparece como el verbo, otras como la palabra. La palabra originalmente es la palabra logos en griego, que significa sabiduría. En Deuteronomio 6:4 dice esto: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Sabemos que hay un solo Dios verdadero. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El hecho de saber que hay un solo Dios verdadero es algo bueno, pero no te hace salvo, ¿ok? Ahora, pero es bueno entender la doctrina de la Biblia acerca de este tema. Ahora, en Juan 1:1 dice: En el principio era verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora aquí hay muchos versículos que utilizan en contra de la Trinidad y muchos versículos que se utilizan a favor. Pero hay un versículo en específico que podría terminar todo este debate teológico, que es Juan 1:1. ¿Lo puedes volver a leer? Sí. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, en la versión que les mostré hace poco, lo tienen como: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios, con minúscula. Así lo tienen en esta versión. Ahora, si fuera como dice en esta versión, entraría en otra contradicción.
porque en Deuteronomio 32:39 dice: vean ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Noten esa frase: yo soy y no hay dioses conmigo. Si fuera como dice en esta versión, si el verbo era un dios, entonces había un dios con Dios, y existiría una contradicción dentro de su misma traducción de las escrituras. Ahora, en este versículo se utilizan dos palabras que ambas las traducimos como con la palabra Dios, con mayúscula, que es teón y teos, donde dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. La palabra Dios, ahí se usa la palabra teón, y en la siguiente frase, y el verbo era Dios, se utiliza la palabra teos. Ahora muchos lo utilizan para decir, ven, son palabras diferentes, pero en realidad no es así. A lo largo del capítulo se vuelven a utilizar la palabra teos, y obviamente se refiere a Dios, y como en el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En ese versículo también se utiliza la palabra teos, entonces ese no es un argumento válido para decir que se refiere a un Dios con minúscula. Ahora, si dicen que Jesús fue un ser creado, fue el primer ser creado, entonces habría otra contradicción. En Isaías 43:10: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcas y creas y entiendas que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Si dicen que Jesús fue el primer ser creado, y dicen que Jesús era un Dios con minúscula, contradeciría este pasaje. Ahora, tal vez pueden dar una respuesta contra este argumento utilizando Juan 10. En Juan 10:34 dice: Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Y si Dios dice aquí en Deuteronomio, vean ahora que yo soy y no hay dioses conmigo, dicen, ves, se refiere a la misma palabra, pero realmente no es así. Salmos 82. Prácticamente es todo el capítulo lo que explica todo esto. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defender al débil y al huérfano, hacer usted justicia al afligido, al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, librarlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Estos dos pasajes no contradicen Deuteronomio 32:39, que dice, no hay dioses conmigo. ¿Por qué? Porque ahí se refiere a los hijos de Dios como dioses, ahora dioses con minúscula. Y dice que Él está en la reunión de los dioses, algo que se cumple también en el Nuevo Testamento, cuando dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Ahora, dice que Él está en la reunión de los dioses. ¿Qué quiere decir? Que Él viene cuando están congregados sus hijos, que Él viene cuando están reunidos sus hijos. No dice que hay dioses donde Él está, sino que Él viene a donde ellos están, a donde sus hijos están. Punto 3. El Espíritu Santo. En Mateo 12:32 podemos observar que habla del Espíritu Santo.
Y aquí dice, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Antes de hablar de este tema, acerca del Espíritu Santo, debemos tener en cuenta ese versículo. Más allá del debate de si el Espíritu Santo forma parte de la deidad, existe también una polémica sobre si es una persona. Ahora, Efesios 4:30 nos muestra: y no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. También hay otro versículo en Ezequiel que dice así, entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló. Me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. El Espíritu puede hablar. Hechos 10:20. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Si vemos desde el versículo anterior, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. En 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno, y al mismo Espíritu Santo repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña de los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahora, la respuesta que dan muchas personas a esto, especialmente antitrinitistas, es que la Biblia solamente personifica al Espíritu, pero que esto no significa que sea persona. Ese es su argumento. Y ponen como ejemplo cuando la Biblia habla de la sabiduría, dicen la sabiduría no es una persona, pero la Biblia la personifica. En realidad la sabiduría sí es una persona, y lo veremos más adelante. El templo del Espíritu Santo es tu cuerpo. En 1 Corintios 3:16 nos habla de que ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y el 17 dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual vosotros sois, santo es. Y el capítulo 6. Y en el capítulo 6 dice esto, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cualquiera está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y en 2 Corintios dice, en el capítulo 6, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. También en Romanos podemos observar que nos dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente y columna y baluarte de la verdad. En Romanos 8:9 podemos ver que dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es él de él. En estos versículos del templo del Espíritu, vimos que hace una igualdad entre Dios y el Espíritu, porque en algunos versículos llama a nuestro cuerpo el templo de Dios y en otros los llama el templo del Espíritu. Ahora, en Hechos 5, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo
y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se te queda a ti y vendida no está en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y sabemos que Jesús es la verdad. 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Vimos varios pasajes donde hace una igualdad entre el Espíritu y el Señor, entre el Espíritu y Dios. Bueno, en el punto número 4 vamos a ver títulos que se le dan a Dios y que también se le dan a Cristo. El primero es como Salvador. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Capítulo 2, versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y capítulo 1, versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Mateo también hay algo que se relaciona, que dice, y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos los pecados. Y ahora, tanto trinitistas como antitrinitistas están de acuerdo en que Jesús es Salvador, que Yeshua es Salvador, eso significa su nombre. Él salva. ¿Ok? Ahora, ¿por qué esto no es visto de la manera correcta? ¿Por qué aunque reconocen a Jesús como Salvador, no lo reconocen como Dios? Sí, Oseas 13, versículo 4, Dios es muy claro con el pueblo. Dice, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Solamente Dios es Salvador. En Tito también dice que, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Luego Timoteo 2. Porque esto es agradable, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Antes bien, crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Aquí en estos pasajes nos menciona tanto a Dios como Salvador y a Cristo como Salvador. Y Oseas 3:4 nos dice que solo Dios sería nuestro Salvador. Ahora, más adelante vamos a explicar por qué la Biblia hace la diferencia en el pasaje que leímos, que hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, y dice Jesucristo hombre. Ese es otro tema igual digno de conversar. Isaías 62, 11. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra.
¿quién es el que vino para salvarnos? ¿Quién es el que vendrá en un futuro? Otro título es el de juez. Este título va a ser bien interesante. Primera de Pedro 1:17. Y si invocas por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En Juan 22, 5, digo, 5:22. en Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo. Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor. Jehová. Bueno, ahora un pequeño paréntesis. Las letras del nombre de Dios es la YHWH. Yo creo que la pronunciación más correcta es incluso como lo hacen en inglés, Jehová. Es la pronunciación, a mi parecer, más correcta. Porque, bueno, algunos dirán, pues, es Yahweh. Ok, esta tampoco quedaría porque de hecho la W la pronuncian como B los judíos. La mayoría de las comunidades judías lo pronuncian como B, excepto comunidades judías que están en regiones árabes cuando están en una reunión, cuando están en un lugar con personas árabes, ok, lo pronuncian como W porque los árabes sí pronuncian la W como we y ahí sí lo mencionan como Yahweh. Bueno, pues este es otro tema. Ahora, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tú tienes el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Ustedes allá en casa pueden analizar este pasaje con más detalle y ustedes podrán darse cuenta que está hablando que Dios está a la diestra de Dios. ¿Cómo es esto posible? Tienes que buscar 7, 8, 14. Okay. Y está hablando de que Él juzgará. ¿Y quién es el que juzga? Todo el juicio ha dado al Hijo. Salmos 7, del 8 al 14. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte, y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha hondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Apocalipsis, ¿no? Ajá. En Apocalipsis 11:18 también nos habla sobre el juzgar. Y dice, y salieron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro.
Apocalipsis 22. Ok, aquí dice que el Señor vendrá, Dios mismo vendrá. Apocalipsis 22. En Apocalipsis 22 nos dice: He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Bien, pero aquí no confundamos porque dice: He aquí, yo vengo pronto. O sea, sí viene pronto, eso sí es verdad. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Pero aquí lo que habla no es que la salvación se gana por las obras. Las obras solo es nuestra recompensa, pero la salvación es por la fe y pues, por aceptar que Jesús es nuestro único Salvador. Esto es también un punto muy importante que también vamos a tratar en el tema siguiente, la salvación por fe o por obras, ¿sí? Y lo explicaremos bíblicamente con textos bíblicos solamente, no con razonamientos humanos. Ahora, primero de Crónicas dice: Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan las naciones: Jehová reina, resuene el mar y su plenitud. Alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. El siguiente título es como rey. Bueno, creo que en este tema no hay mucha disputa, todos reconocemos que Jesús es el rey, que Jesús es rey. En Salmo 146, 10 dice: Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal. Por tanto, al Rey de los siglos. Nadie le avisó a la Iglesia Católica que estábamos grabando. ¿Se van las 6? Oye, este es un tema en el que estamos de acuerdo, por favor. Por cierto, muchos dicen, pues es que ustedes agarraron ese tipo de creencias de la Iglesia Católica. Realmente porque la Iglesia Católica concuerde con nosotros en algunas cosas, no significa que estén mal. Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene templos, ¿ok? Lugares donde se reúnen, donde se congregan. Pues porque lo practica la Iglesia Católica, no lo vamos a hacer nosotros, pues obviamente no. El hecho de que en este tema concordemos con la Iglesia Católica no quiere decir que esté mal. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y Zacarías 14:2: Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó el día de la batalla. Ok, aquí hay un personaje muy importante que es enemigo de Dios, que dice que va a reunir todas las naciones para pelear contra Jerusalén. Y de hecho, ¿esto es Apocalipsis? No, Zacarías. Okay. Apocalipsis nos habla de esto. ¿Y quién es el que vencerá a todas esas naciones? La Biblia es clara. En Apocalipsis, Zacarías dice que es Dios, y Apocalipsis nos dice que es Cristo el que vencerá a todas esas naciones. En Apocalipsis 11:17 dice: diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, y que eras, y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevar. Y en el capítulo 1
La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí Jesús envía, aquí el ángel de Jesucristo habla en su nombre. Dice en el versículo 8: Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, diciendo el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevar, sí, a llevarme al dulce hogar. Hola guerreros, bienvenidos a la segunda parte de este video. Punto número 5 es de Dios no comparte su gloria. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, que yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. En Juan dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Filipenses 1:2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y el versículo 20. Aquí la Biblia nos aclara, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. En el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Siendo en forma de Dios, se hizo semejante a los hombres. Luego, otro... Espera, el 20. Me falta el 20. Isaías, otro versículo en Isaías es en Isaías 42:8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Está hablando de que Dios no comparte su gloria. Y vamos a ver algunos versículos donde, por ejemplo, Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En Salmos 2:12 dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En Apocalipsis dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra, y en el mar, y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ahora, ¿por qué existen diferencias? Ahora, ¿por qué la Biblia hace diferencias entre Dios y Cristo? Algunos ejemplos los podemos ver en Isaías. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. En Deuteronomio también muestra que a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová Dios y no hay otro fuera de él. Bueno, aquí estos versículos hablan de que no hay otro Dios fuera de él. Ahora ya explicamos este punto, no creemos que sean tres dioses, es un solo Dios en tres personas, pero hay diferencias
hay algunas cosas como por ejemplo la frase a Dios nadie le ha visto. Si nadie ha visto a Dios, ¿cómo es que hemos visto a Jesús? Si a Dios nadie le ha visto, ¿cómo es que hemos visto a Yeshua? ¿Cómo es que hemos visto al Hijo? En 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y el Señor Jesucristo, por medio del cual todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Por qué hace esta diferencia? Yeshua se hizo hombre, ¿ok? Dejó toda la gloria que tenía ya con el Padre en el principio y se hizo hombre, ¿ok? Cuando Dios hace la diferencia entre Él y Jesús, está haciendo la diferencia entre Jesús humanado. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En el capítulo 17 también nos habla de esto. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y el 16:28 dice, salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. Y el 13, capítulo 13, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, como dice en el versículo que habíamos leído hace rato, dice, tomando forma de siervo, se despojó a sí mismo. Él dejó todo el poder y la gloria que tenía ya con el Padre. También Cristo es un mediador entre nosotros, los humanos, y Dios. Por ejemplo, en 1 Timoteo 2:5-6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahora vamos a ver un versículo donde tal vez puede aclarar un poquito mejor esto. Ok, en Juan 3, Yeshua le estaba hablando a Nicodemo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Dónde estaba Cristo en ese momento? Estaba en la tierra, pero al mismo tiempo dice el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto es conocido como las dos naturalezas de Cristo, las dos naturalezas del Hijo, su naturaleza divina y su naturaleza humana. El capítulo 16, del versículo 27 a 28, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Dice, con la gloria que él tenía en el principio con el Padre. Y en el capítulo 8, 42. Son muchos capítulos de Juan. Yeshua entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Jeje. 16 al 17. Sí, es 15, 16, sí. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Vale. Esto os mando, que os améis unos a otros. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Este es un punto también importante.
No, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Yo hablaré ya mucho, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Dicen, si, si Cristo dijo que el Padre es mayor que él, entonces, ¿qué quiere decir? Por lógica, él es menor que el Padre, él es menor que Dios. Ya, ya les expliqué sobre las dos naturalezas del Hijo. Está hablando de su, dice que lo hizo, lo hizo un poco menor a los ángeles y a ese Jesús hombre, ¿sí? Y ahora, por eso dice, el Padre mayor es que yo. Está hablando de su humanidad. Luego el 20:17. Yeshua le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y en ese momento estaba en la tierra. Aquí vemos las dos naturalezas actuando simultáneamente, bueno, al mismo tiempo. La naturaleza humana de Cristo aquí en la tierra y la naturaleza divina allá en el cielo al mismo tiempo. En primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por resurrección de Jesucristo de los muertos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es su naturaleza divina. Hay un versículo que dice, si invocas por Padre a aquel que juzga justamente, ¿y quién es el que juzga justamente? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ya explicamos que no son tres dioses, es un Dios, ¿ok? El Padre, el Hijo y el Espíritu son uno solo, ¿sí? Son Dios, un solo Dios. ¿Y quién es nuestro Padre? Dios es nuestro Padre. Sí, aquí dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Hijo es el que tiene ahora el juicio, es el que va a juzgar a todas las naciones. Y, y quién es el que juzga, y dice el versículo, si invocas por Padre a aquel que juzga justamente. Espero que este punto haya quedado un poco más claro. Ajá. Punto número 7. A Dios nadie lo ha visto. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y aquí nos explica, dice, es la imagen del Dios invisible. Entonces, pues el argumento que dice, no, pues si es la imagen, quiere decir que él no es Dios. Es, por ejemplo, ponen el ejemplo de las fotos. Bueno, si yo me tomo, si alguien me toma una foto y la imprime, dice, pues bueno, esa es la imagen, esa es mi imagen, pero no se puede decir que ese soy yo o que yo estoy ahí en esa imagen. Ese es el argumento que utilizan. Ahora, es Dios creó su propio universo y él decidió eh, darse a conocer de una forma visible a través del Hijo. Y Ahora vamos a ver las teofanías. Un paréntesis para los que no sepan qué significa teofanías. Teofanía significa manifestación de Dios, manifestaciones de Dios. el primer ejemplo es cuando Dios está con Abraham.
El tercer ejemplo es cuando Jacob pelea con Dios en Peniel. En Génesis 32, 1. 32, 28, 29. En Génesis 32, 28, 29. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas a mí? ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Si quieren ver la historia completa de estos tres ejemplos, pueden buscar los versículos, se los vamos a dejar ahí en la pantalla. Y el cuarto ejemplo es cuando Dios llama a Moisés. En el capítulo, bueno, desde el versículo 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora hay varios ejemplos donde grandes hombres de Dios vieron a Dios. Incluso hay un ejemplo donde dice: vi a Dios cara a cara. Y la Biblia enseña que nadie puede ver a Dios. Ahora, ¿por qué estas personas pudieron ver a Dios? ¿Por qué podemos ver a Dios por medio de su Hijo? Porque si ustedes revisan bien estos pasajes, a ninguno de estos personajes vio a Dios en toda su gloria completamente, ¿sí? Dios no se ha manifestado aún en toda su gloria. Se manifiesta de forma humana, de forma física. Punto número 8. En Salmos 2:7 dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y Proverbios 8, desde el versículo 22, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. Aquí está hablando la sabiduría. Antes que fuesen las fuentes de las aguas, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo de la faz del abismo. ¿Hasta el qué? 36. Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen sus mandamientos. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Teniendo solaz delante de él en todo tiempo, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Ahora, también el punto de vista antitrinitario sabe que Yeshua participó en la creación, pero piensan que es un ser creado, ya lo habíamos mencionado. Ahora aquí nos dice desde el 23: eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. La palabra eternamente
No es como cuando se refiere a nosotros vida, que tendremos vida eterna, porque nuestra vida eterna pues tuvo un principio, pero no tendrá fin. Cuando habla de Dios, se refiere a sin principio ni fin. Ya vimos que todo lo que fue hecho por la palabra fue hecho, por el verbo fue hecho. Si la palabra fuera hecha, hubiese sido hecha, entonces él tuvo que hacerse a sí mismo, lo cual es absurdo. Punto número 9. Ya. Resurrección de Yeshua. Primero a los Corintios. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Aquí dice que Dios lo levantó de entre los muertos. Ahora, Primera de Pedro 21, 1:21. 1:21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean de Dios. Perdón, dice sean en Dios. Aquí habla que Dios lo levantó de entre los muertos, y al mismo tiempo en Juan 2:19 nos dice, respondió Yeshua y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces Dios levantó de los muertos al cuerpo de Yeshua, también él mismo levantó su cuerpo, y en Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por espíritu que mora en vosotros. Otro punto importante, punto número 10. Génesis 2:1. Espera, el tema. Dice, hay una organización que dice que Yeshua es el arcángel Miguel. Vamos a tratar este tema. ¿Vale? Génesis 2:1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Cuál es el ejército de los cielos? Los ángeles. Entonces, ¿quién fue el creador de todas esas cosas? Juan 1:3 dice, todas las cosas por él fueron hechas, hablando de Yeshua, ¿sí? Y dice que los ejércitos de los cielos fueron acabados. Quiere decir que fueron creados los ángeles. Ahora, Hebreos 1, en el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Los ángeles fueron creados y del hijo habla, yo te he engendrado. Quiere decir, existía eternamente, su misma sustancia fue engendrado. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduciré el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos.
Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Salmos 45:7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. No. Punto número 11. En Juan 20:28 dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Aquí Tomás se refiere a Dios, se refiere a Yeshua como Señor mío y Dios mío. Primera Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Ahora, por la palabra que se utiliza aquí en los manuscritos griegos, muchos dicen que ahí no dice Dios fue manifestado en carne, sino que dice Él fue manifestado en carne. Si este es el caso, aún así, leemos desde el versículo 14 para ver de quién está hablando. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, predicado, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Romanos 9. Punto número 12. Esto es algo que se trata en los debates con el catolicismo. Dicen que Pedro es la roca de la iglesia, pero en 1 Corintios nos explica realmente quién es la roca. Dice: y todas bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. De hecho, no sé si se acuerdan, de hecho ya tenemos un video hablado sobre este tema de la roca, por si lo quieren ver con más amplitud el tema. O con más detalle. Bueno, sí. Y en varios versículos nos habla de que Yeshua es la roca, la piedra principal del ángulo, sobre quien está cimentada la iglesia. Yeshua le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas. La iglesia es de Cristo. Pero aquí viene lo interesante. En Salmo 62:2 dice, desde el versículo 1: en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Punto número 13. Léelo. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y el postrero, fuera de mí no hay Dios. Este punto es acerca del primero y el último, alfa y omega. ¿A qué se refiere? En Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Ahora, ¿de quién está hablando en esta parte?
si leemos desde el versículo 1, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí el ángel de Yeshua estaba dando el mensaje a Juan, y todo lo que el ángel decía era lo que Yeshua le había mandado decir. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 21:6. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Juan se inclinó a adorar al ángel, y en el versículo 9 dice: pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Ahora, ¿por qué no dejó que lo adoraran? Obviamente pues porque él era el ángel, solamente era el mensajero. Ahora, lo que él estaba diciendo era lo que Yeshua le mandó decir. יהי רצון מלפניך, ממרום שלח ידיך, להאיר את עינינו, שתוליכנו לשלום ותצילנו, מכל מבקשי רעתנו. יהי רצון מלפניך, ממרום שלח ידיך, ותפתח את ליבנו, ותשלח ברכה במעשה ידינו, תגיענו למחוז חפצנו, לשלום, לחיים, לשמחה, לשלום Bueno, aquí está la imagen de lo que él puso, y lo que está subrayado con la línea roja es lo que él puso. Y quiero que veamos, vamos a ver esto cuidadosamente. La primera palabra al lado izquierdo es kai, que es y después es tu, que es del, y están todo esto está en letras mayúsculas. Y después dice hagyu,
que es santo. Y después se ven dos letras y dice que ahí no dice espíritu, porque debería decir pneuma según él. Y dice que por lo tanto, esta es una doctrina pagana, que el texto ha sido adulterado y los trinitarios aquí tienen una conspiración o algo así, y que esto es prueba que el texto es falso. Bueno, ¿tiene validez este argumento? No, no está ni cerca de este argumento. Este argumento se refuta muy rápido, especialmente si esa persona es unicitaria, esto se va a refutar muy rápido. Aquí en la pantalla les presento el texto griego del mismo códice, el códice Sinaiticus, del texto de Hechos 2:38, un texto favorito de los unicitarios. Y al final de este texto, Hechos 2:38, donde dice que recibirían el don, ¿se acuerdan de ese texto? Del Espíritu Santo. Bueno, a esa última parte donde dice del Espíritu Santo, es exactamente como termina Mateo 28:19, del Espíritu Santo. Y aquí, en Hechos 2:38, quiero que vean en la cajita azul, y ustedes mismos pueden ver qué es lo que se ve ahí. Ahí se ve las dos letras con la línea arriba. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Este es un nomen sacrum. Los nomen sacrum trabajaban, por ejemplo, como yo me llamo Luis, es como si yo pusiera la primera letra de mi nombre y la última letra de mi nombre. Eso sería como un ejemplo de cómo es que escribían el nombre sagrado. Es una forma abreviada del término. Y para destacar que era un nomen sacrum, el escriba ponía una línea arriba de estas dos letras. Y a veces pasaba un poquito más hacia la derecha para señalar que ahí donde está el puntito después al final es donde se cae la última letra. Entonces aquí se ve, por ejemplo, en Hechos 2:38, las mismas letras con la línea arriba, claramente destacando que es un nomen sacrum. Y esa palabra es espíritu. Ahora regresamos a Mateo 28:19 y vemos que se ve las mismas dos letras. Es el nomen sacrum, espíritu. Y se ve la línea arriba, se ve el punto porque se cayó la sigma final. Entonces, esto nos está diciendo claramente que esas dos letras, el nomen sacrum, significan espíritu. Así igual como al lado izquierdo de la página pueden ver que se menciona también un nomen sacrum para padre. No se ve toda la palabra ahí, patros. Ahí nomás se ven tres letras. Y pueden ver la línea arriba. Ese es otro ejemplo de un nomen sacrum. Y es lo que hacían los escribas. Entonces, para contestar esta pregunta rápidamente y para refutar este argumento de este antitrinitario, unicitario, no sé qué es lo que sea, el texto de Mateo 28:19 ciertamente tiene la palabra espíritu, lo tiene en forma de nomen sacrum.
nacido en un portal, en humilde condición, ha venido el Salvador. Lo esperaban como rey, en gran gloria y en poder, mas él vino en su misión como siervo sin valor, despreciado y desechado fue, en carne propia él sufrió todo quebranto y dolor. Oh, a la muerte fue llevado y crucificado, dio su corazón